Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. El día de hoy les traigo un capítulo súper interesante, de esos que yo sé que les encanta porque es echar el chisme bien ricolino, bien sabroso. Y vamos a chismear sobre la historia de México, pero desde la perspectiva de las primeras damas o consortes que tuvo México. Hablaremos sobre datos curiosos, interesantes, perturbadores o simplemente de esos chismosos que nos encanta sobre la vida de estas mujeres que tuvieron muchísima influencia en la política mexicana. Y bueno, antes de comenzar, primero decirles que las primeras damas es algo que comienza a ponerse de moda en la política mexicana después de la Revolución Mexicana, pero que vamos a hablar de todas las consortes o de alguna de las consortes que ha tenido México desde su fundación. Y pues también comentarles que para mí el término de primera dama o lo que significa al día de hoy es un tanto machista porque quiere decir que la persona que está en el poder, su pareja, tiene la obligación de seguirlo a todos lados. Creo que es un término ya pasado de moda. Ahorita tenemos un primer damo aquí en México, entonces creo que los tiempos van a cambiar. Pero aquí el punto de este episodio es echar el chismecito de esas consortes que tuvo México a través de todos estos años. Sin más preámbulos, aquí les van 24 datos de consortes de presidentes que ha tenido México o de primeras damas, como ustedes les quieran llamar. Número 1. Durante el primer mandato presidencial en México no se tuvo primera dama, ya que Guadalupe Victoria estuvo soltero durante su vida política y ya cuando estaba muy enfermo se casó con Antonia Bretón, una veracruzana heredera de muchas haciendas. Número 2. El segundo presidente de México fue Vicente Guerrero, quien estaba casado con Guadalupe Hernández, y de Guadalupe no sabíamos nada, ya que nunca salía de su casa ni formaba parte de la política mexicana, pero yo creo que algo muy interesante debió de haber hecho Guadalupe en su casa, porque su hija Dolores llegó a ser una gran conocida poetisa y posteriormente fue madre del escritor Vicente Riva Palacio. Guadalupe posiblemente no salía de su casa, pero sí permitía que sus hijas y nietos tuvieran una muy buena educación. Número 3. Josefina Besares, esposa de Melchor Múnquiz, quien solamente fue presidente por muy corto tiempo, y al morir ella se ve obligada a abrir un colegio para mujeres, ya que la pensión que le había dejado su marido pues la había suspendido el gobierno. Y este colegio era atendido por ella y sus hijas y fue un éxito total, siempre estaba lleno. Y una de sus alumnas más destacadas fue la mismísima Conchita Miramón, quien posteriormente se convirtió en primera dama también, y que al momento de la muerte de Josefina, ella siendo primera dama, pidió que el funeral fuera con todos los honores posibles. Número 4. Y a ver si no me quedo sin aire con este nombre. Juliana María Josefa Antonia Luisa Azcara Tevera de Villavicencio fue primera dama solamente por un año y además de tener un nombre larguísimo, fue tía de Pepita de la Peña. Pepita, quien años después protagonizó uno de los dramas más grandes del Segundo Imperio Mexicano junto al mariscal Bazaine. Y creo que esto nos confirma que todos estaban conectados en la Ciudad de México. Número 5. Por alguna razón, Valentín Gómez Farías firmó un decreto que prohibía que los niños volaran papalotes en las azoteas de sus casas. Esto se dice que fue porque su esposa, Isabel López, se lo pidió después de que uno de sus hijos muriera en situaciones sospechosas. Pues ya se imaginarán ustedes qué pasó para que Isabel le pidiera a Valentín que siendo presidente hiciera esta prohibición tan extraña. Número 6. Antonio López de Santa Anna se le conocieron muchos escándalos y bueno, sus relaciones amorosas no fueron la excepción. Primero, el güey se intentó ligar a la hermana de Agustín de Iturbide cuando era princesa y él, Santana era un jovenzuelo cuando la princesa Nicolasa tenía ya 60 años. Así o más oportunista el vato.
Su primera esposa, María Inés de la Paz García, era una mujer riquísima, riquísima cuando se casó con él. Y obviamente Santana, siendo presidente, pues le agregó más dinerito a la fortuna de María Inés, al grado que María Inés disfrutaba decorar sus cigarros con diamantes. Así o más pudiente mi amiga. Número 7. Hablemos de Conchita Miramón, esposa de Miguel Miramón, quien hasta ahora ha sido el presidente más joven de México. Hay muchísimo que decir de ella y por eso aquí tenemos un episodio completo dedicado a su vida. Pero creo que lo más turbio que yo leí de ella es que cuando se muere su esposo le entregan su corazón en un frasco y ella lo guarda por muchísimos años en un cajón muy cerca de ella siempre, hasta que su confesor la convence de darle ya sepultura. A Conchita también le entregaron la ropa con la que murió Miguel Miramón y siempre la llevaba así consigo, así como se la entregaron, amigos, sin lavar. Esto dio motivo para que cuando viajaba la detuvieran muchas veces porque parecía muy sospechoso que trajera siempre ropa con sangre. Imagínense eso. Número 8. Margarita Maza. Bueno, a Margarita le hacían muchísima burla a sus amigas por haberse casado con Benito Juárez. Y a pesar de todos los problemas, amenazas y exilios, ella siempre lo amó y lo apoyó. Así que, amigas, si tus amigas se burlan de tu chacal, que no te dé pena. A Margarita le fue peor. Número 9. Hablemos de María Carlota Amelia Victoria Leopoldina Clementina de Sajonia, Coburgo y Orleán, quien claramente es Carlotita, y hay mil cosas que decir de ella. Entre algunos de sus datos, pues morbosos de ella, es que al morir su madre y al ser ella muy pequeña, se negaba a hablar durante largas horas. De ahí se conecta que a lo mejor tenía antecedentes de problemas mentales que después se reflejaron en su vida adulta. También tenía damas de compañía muy interesantes y entre sus damas se encontraba una descendiente de Moctezuma y otra de Nezahualcóyotl. Durante la Primera Guerra Mundial, el castillo donde descansaba Carlota fue respetado solamente porque la segunda emperatriz de México se encontraba ahí adentro. Número 10. La primera esposa de Porfirio Díaz, y es que se casó con Delfina Ortega y fue un escándalo total y muy turbio, ya que Delfina era su sobrina, hija de su hermana y a la que él vio crecer y la cuidó por mucho tiempo. Y como era una relación de sangre, cuando se casan por la iglesia deben de ofrecer una penitencia y pagar muy bien para que la iglesia los dejara. Número 11. La primera mujer en solicitar un divorcio en México fue Laura Mantecón, quien estaba cansada de su matrimonio con Manuel González, quien en ese momento era presidente de México. Laura fue súper valiente por atreverse a hacer algo nunca antes hecho y en contra del señor presidente. O sea, otro escándalo total en la sociedad mexicana, que si quieren saber sobre todo este juicio y este momento en la historia de México, lo tenemos como el primer episodio que este podcast tiene. Está muy bueno, se los recomiendo, ya que fue una vida bastante interesante y muy triste la de Laura Mantecón, porque obviamente tuvo que haber pasado por muchas cosas para atreverse a pedir un divorcio cuando nunca antes en el país alguien lo había hecho. Número 12. Carmelita Romero Rubio. Ella fue la encargada de pulir a su esposo Porfirio Díaz, porque ella era una niña bien, una niña de sociedad. Ella conoce a Porfirio Díaz y empieza a convertirlo también en un hombre que se adapte a los estándares altos de las grandes sociedades europeas, al grado que se dice que ella conocía una receta de una crema blanqueadora que fue la que le blanqueó la piel a don Porfi. También sabía perfectamente cómo dar una fiesta, que cuando fue la anfitriona del baile de los 100 años de la independencia de México, se dice que la sociedad mexicana nunca había visto nada igual. Para este baile usó un vestido de seda bordado con oro, broches y diamantes y brillantes que colgaban con hilos de perlas. O sea, tiró la casa por la ventana Carmelita Rubio para este baile de los 100 años de la independencia. Número 13.
Sara Pérez de Madero, quien fue una luchadora inalcanzable y bueno, por algo se le conoció como la primera dama de la revolución. Aunque también recibió muchas burlas por estar siempre cerca de Francisco y Madero. Y bueno, la apodaban Sara P. de Madero, que si lo dices rápido suena como el zarape de Madero. Y algo muy interesante es que durante sus últimos momentos como primera dama fue protegida por la Embajada de Japón. 14. A Álvaro Obregón, su esposa, le ayudaba mucho en su vida política ya que hablaba perfectamente inglés. María Tapia Monteverde estudió en Los Ángeles y fue reina del carnaval, siendo una mujer muy bien preparada y fue de las primeras esposas de políticos que comenzó a tener una vida política pública. Número 15. Carmen García. Ella comenzó la costumbre de que las familias pudieran asistir a la toma presidencial cuando asistió a la toma de Emilio Portes Gil. Carmen cambió por completo la imagen de las primeras damas y era la verdad una chingona. Ella traía el cabello corto a la moda de la época, vestidos rectos, pasaron de tener los apretadísimos corsets de Carmelita a vestidos rectos que no hacían figura para nada y tenía pensamientos feministas y comenzó a crear instituciones que serían vigiladas por las primeras damas y cuidarían a las infancias. Algo así como los antecesores del DIF. Ella es como la antecesora de todo lo que conocimos después como las primeras damas. Y que también tenemos un episodio de ella en este podcast muy completo y que está muy bueno, vayan a escucharlo. Número 16. Josefina Ortiz, esposa de Pascual Ortiz Rubio, quien pasó a la historia dando tremenda declaración, diciendo que el día más feliz de su vida fue cuando su esposo dejó la presidencia. Sus razones tendrá. Número 17. Aida Sullivan hizo que su esposo Abelardo Rodríguez se pusiera las pilas en el cuidado de los niños y ella manda escribir los libros para la madre mexicana, que se distribuyeron gratuitamente para que las madres mexicanas pudieran hacer las cosas en la formación de los niños correctamente. Les digo, a partir de aquí empezamos a ver a esas esposas que ya están más interesadas en la vida política del país y es al mismo tiempo que alrededor del mundo se están dando movimientos sufragistas y creo que es muy importante cómo llevan esta relación porque en este punto ya son mujeres con un alto grado de educación que están trayendo ideales feministas a su manera y los quieren implementar ellas con el poco o mucho poder que pueden obtener de sus esposos. Número 18. Los padres de Amalia Solórzano se opusieron completamente a su matrimonio con Lázaro Cárdenas porque lo consideraban muy liberal para la familia tradicional que tenían. Tanta era la negativa a Cárdenas que Amalia fue enviada a un colegio de monjas en la Ciudad de México. Pero al final el amor triunfó y las monjas terminan aceptando al galán de Amalia y le agarran muchísimo cariño. Y son las mismas monjas las que se encargan de bordar la banda presidencial que usó Lázaro Cárdenas cuando tomó posesión. A pesar de que las monjas le agarraron mucho cariño a Cárdenas, los padres de Amalia no asistieron a sus festejos de casados y a Cárdenas le gustaba muchísimo llamarla Chula o Mamu. Número 19. A Soledad Orozco y a su esposo Ávila Camacho les tocó ser los anfitriones para recibir al presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y a su primera dama, Eleanor Roosevelt, quienes visitaron México para limpiar las asperezas del pasado. El contraste entre Soledad y Leonor se hizo notar enseguida. La primera dama mexicana siempre lucía pieles y vestidos elegantísimos y a la moda, mientras que la primera dama americana siempre iba muy sencilla. Número 20. Beatriz Velasco Mendoza aprovechó que su esposo Miguel Alemán era presidente para decorar su humilde casita en Polanco al estilo francés. Ella mandó a traer desde Europa sillones Luis XV, Luis XVI, esculturas de bronce, esculturas de mármol, candiles de burracat, jarrones Messiaen, tapetes persas, cuadros chimos, en fin. Ella aprovechó el momento de gloria, pero eso sí, a la señora no le gustaba meterse en la política. Número 21. En 1954, María Izaguirre comenzó a darle un nuevo significado al Día de Reyes y comenzó la tradición de regalar dulces y juguetes en este día para los niños. Número 22. Eva Samano es un nombre que tal vez no nos suene mucho,
Pero cuando fue primera dama por su esposo Adolfo López Mateo, Eva fue muy popular y hasta se le comparó con Eva Perón. Se decía que México y Argentina tenían una Evita que siempre cuidaba del país. Eva nació en una familia con poco dinero y siempre fue testigo de las necesidades de los niños. Así que como primera dama logró un trabajo nunca antes visto a favor de la niñez. Implementó desayunos escolares, libros de textos gratuitos, creó muchas instituciones educativas y se trabajaba día y noche con ella. A ella le tocó recibir a Jackie Kennedy cuando ella y su esposo visitaron México. Número 23. Y vamos a comenzar con los apellidos fonables. Para este punto Los Pinos ya era la residencia oficial y estaba completamente decorada al estilo europeo. Cuando María Esther de Echeverría llega, ella manda todos estos decorados al Museo Nacional de Historia y comienza a mexicanizar las decoraciones, al grado que ella puso lo hecho en México como algo que estuviera de moda, algo trendy. Entre sus decoraciones también incluía vestimentas y peinados. Ella para ceremonias oficiales llevaba trajes tradicionales y pedía a las demás damas o esposas de funcionarios que también los utilizaran. Tanto fue el impacto de usar estos trajes en momentos formales que a las meseras de Sambor las comenzaron a llamar Estercitas. Y que si no son de México, Sambor son una cadena de restaurantes que hace que sus meseras usen trajes típicos mexicanos. Y bueno, tan grande era la tendencia por usar trajes típicos que de esta temporada nos quedan sus fotos con la visita de la reina Isabel II, donde ella usa sus vestidos elegantes de la época, sus coronas, y Esther está con huipil y moño. A Esther también le gustaba que le llamaran compañera o camarada Esther, así como los revolucionarios rusos. Número 24. Carmen Romano y López Portillos. Bueno, esta pareja llevaba una relación media rara. Al momento en el que Portillo es presidente, ellos ya no estaban juntos, pero deciden permanecer como si todo estuviera bien, o al menos siguen como vecinos amistosos, y así logran mantener las apariencias de un buen matrimonio y de una primera dama. Carmen se dice que era súper activa y siempre tenía 1001 ideas para mejorar ciertas cosas del país. Cuenta la anécdota que mientras Portillo esperaba al embajador americano, Carmen le pidió que le diera unos minutos porque quería decirle algunas ideas de algunos proyectos que ya tenía. Él acepta y se sienta. Se sienta en la silla presidencial, obviamente. Ella le dice, no es necesario, no te sientes, lo que te voy a decir es súper rápido. A lo que él le contestó, no me siento por lo que vayas a tardar, sino porque se te ocurren tantas ideas que no vaya a ser que me quites la silla. Y por eso me agarro bien de ella. Hasta él le tenía miedo con tantas ideas. Un dato más sobre ella es que apenas llegó a la residencia oficial, le mandó a poner un elevador para no subir un piso, y que también le encantaba tocar el piano, y siempre que hacía un viaje oficial pedía a los oficiales del hotel que se aseguraran que tuviera un piano. Algunos diplomáticos relatan que pasaban vergüenza con ella, ya que siempre a huevo quería tocar el piano la morra, ya fuera en eventos, en museo. Incluso en la Casa Blanca llegó a tocar el piano, y cuando visitaron Europa tocó la canción de Los Changuitos en el mismísimo piano de Mozart. De sus loqueras mandó a pedir que el Estado Mayor también protegiera a las primeras damas, específicamente a ella, así o más diva. Número 25. Imposible no hablar de los vestidos carísimos de París de Martha Chagall. Que si eres más o menos de mi edad, claro que te tocó que ella fuera primera dama. Y es que solamente en un año de periodo de Vicente Fox, ella gastó 300,000 pesos en ropa, que en ese entonces, 2003, era muchísimo. Era tan fan de despilfarrar el dinero a lo bruto que en la visita de los reyes de España, Marta lució más joyas que la mismísima reina Sofía. Y llegamos al último dato, el número 26, y es un personaje contemporáneo que no debería estar en esta lista porque ella no fue puesta como primera dama, y es Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, el pasado presidente de México.
pero que la menciono porque ella rompe la tradición de las primeras damas. Ella, como buena hija moderna de la década, decidió no recibir el cargo de primera dama ni las obligaciones que éstas llevan. En su momento fue muy criticada por romper esta tradición, aunque para mí me parece una buena forma de romper la estructura de primera dama como esposa, como abnegada, como entregada a la vida de su esposo. Creo que Beatriz nos demostró que como mujer y como profesionista puede tener una vida independiente a la de su esposo. Y bueno, después de estos 26 datos, terminamos este capítulo que espero fuera de su agrado, que les despertara curiosidad para saber algo más de ellas. Recuerden que tenemos algunos episodios enfocados en algunas de ellas y pronto estaremos sacando más. No olvides calificarnos en esta plataforma, por favor, coméntame qué te pareció este episodio, qué dato te hizo más interesante, qué fue lo que más llamó tu atención y de quién te gustaría saber un poco más o qué dato ya sabías o agrégame más datos importantes, siempre estamos abiertos a aprender más. Tampoco olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, ya que ahí estaremos publicando más contenido sobre este episodio. Y como un poco de bibliografía, este capítulo está basado en el libro La suerte de la consorte de Sara Sefcovic, lo recomiendo mucho. También les voy a dejar toda la información en las redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio de Mujeres con Historia.